¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos Marta Reynoso. Mucho gusto, buenas noches. El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, este programa el día de hoy, para variar un poco, queremos hablar un poquito sobre todo este suceso que está pasando a nivel mundial, ¿no? O sea, toda esta pandemia, todo esto que se ha visto y que está aparentemente en un crecimiento continuo, y sobre todo que está ahora ya en nuestro país, está ya aquí en América y en México, y ha generado muchísimos, yo diría angustia, preocupación, muchas cosas que no hubiéramos creído que pasaran. Pero la gente realmente se ha, yo diría, desquiciado en cuanto a todo lo que está pasando y sobre todo a todas las cosas que imaginamos que puedan pasar. Porque no es tanto el hecho tal cual, sino es todo lo que estamos previendo, supuestamente nosotros, de lo que puede llegar a suceder por estos acontecimientos. Queremos no hacer un análisis, no nos vamos a meter en esto, bastante hay ya de esta materia en las redes, en internet, en fin. Lo que queremos, y aparte no estamos preparados como para poder hacer un análisis a fondo. Claro. Estamos tratando de ver más que nada, o sea, qué es lo que está sucediendo. Se ha hablado ya mucho de que es el inicio de la gran tribulación, de que después de esto van a seguir todos los castigos, todo lo que Jesús nos habla de esto, todo lo que las profecías desde, pues diríamos desde la Salet en adelante, o sea, la Virgen nos ha dejado. Pero en realidad yo diría que no conocemos exactamente qué es lo que va a pasar. Gentes con mucha capacidad, con mucho conocimiento del tema, hasta en ellos mismos hay muchas diferencias, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que pues tal vez, otros dicen que no. No nos vamos a, repito, a meter en eso, sino nos vamos a enfocar en todo lo que Jesús nos dice acerca de estos tiempos. Sabemos que definitivamente va a haber un momento en el que el hombre, la iglesia, se va a ver en graves aprietos, y eso es debido a la falta de religiosidad del hombre. El hombre ha perdido de vista a Dios, el hombre ya no tiene un contacto con Dios, ya no le interesa a Dios, y lógico, Dios tiene que llamar la atención. Como buen padre tiene que llamar, tiene que castigar, vamos a decirlo de esta manera, entendiendo que el castigo en Dios no es un castigo para castigar en el sentido de hiciste esto, ahora te damos esto. Sino de maldad. No es punitivo, sino el castigo en Dios siempre, el flagelo en Dios siempre es amor. Y lo que trata de lograr es convertir al ser humano. ¿Qué tipo de flagelos usará? Bueno, nos lo ha dicho en muchas ocasiones, sobre todo a través de los escritos. Nos ha dicho que usará enfermedades, hablando de esto. O sea, la naturaleza se rebelará contra el hombre. Fenómenos naturales que nosotros los pensamos como algo común. Ciclones, terremotos, erupciones, en fin, todo lo que al hombre le puede causar daño, pero que es la misma naturaleza la que grita venganza contra todas las ofensas y todo lo que hemos hecho contra Dios. Vamos a nada más antes de empezar, yo quisiera recordar unas palabras del Evangelio, en donde Jesús lo aclara muy preciso. Le preguntan cuándo sucederá esto y dice, no lo sé, ni siquiera yo lo sé.
Nadie lo sabe. Solo el Padre. Así que todos aquellos que hablan de que ya viene, de que uy, en fin, definitivamente no tenemos una forma de poder saber lo que ni Cristo supo. Sí sabemos por parte de él, hay una locución de él en María Valtorta que es muy acertada en el sentido de decir, todos los que van a sufrir estos horrores de esta purificación y de todo esto que viene de los castigos del anticristo, de todo el horror demoníaco que va a haber en este mundo, dice, ya están sobre la tierra. Y eso lo dijo en el año de 1943, o sea, 77 años a la fecha. Si realmente las personas que lo van a sufrir ya estaban en aquel tiempo, vamos a suponer que hubieran nacido en ese año, o sea, no necesariamente de antes, sino que hubieran nacido en ese año, son 77 años. ¿Cuántos años más puede vivir una persona de 77 años? Unos 20 máximo. Máximo 20 años, o sea, y eso en muy contados casos, pero pongámoslo así, 20 años. Así que realmente los tiempos están muy cercanos. Pero decir que esto ya es el inicio y que ya viene todo, bueno, pues probablemente sí, nadie lo pone en duda, pero tampoco lo podemos aclarar. Vamos a empezar a hacer algunas lecturas donde Jesús primero nos va a indicar los porqués de este castigo, de estos tiempos. Vamos a ir viendo por fases, así que vamos a empezar, por favor. Recuerden, amigos, que queremos que este programa sea diálogo entre ustedes y nosotros, que nos comenten, que empecemos a conocer a los que están del otro lado de la cámara, porque tenemos inquietudes, nos ven desde diferentes puntos del mundo, de la tierra, y queremos ver cómo piensan nuestros hermanos en otros lugares, ¿verdad? Estaría bien. Bueno, comenzamos con el volumen 2, la lectura 21, mayo 9 de 1899. Dice Luisa, Jesús me hacía ver una multitud de gente que cometía toda clase de infamias, y Jesús, indignado con ellos, hacía caer entre ellos diferentes clases de enfermedades contagiosas, y muchos morían negros como carbones. Parecía que Jesús exterminaba de la faz de la tierra a aquella multitud de gente. Mientras esto veía, le pedí a Jesús que vertiera en mí sus amarguras a fin de que pudiera yo librar a la gente, pero ni siquiera en esto me hacía caso, y respondiéndome mis palabras, las palabras que antes le había dicho, ha agregado. Bueno, después dice Jesús, pero esto es importante, ¿no? Que indignado con todos los pecados de todo lo que hay, ¿no? ¿Cómo estará Jesús en la actualidad? Con este mundo como está. O sea, creo que todos conocemos la realidad en la que estamos viviendo, en donde prácticamente la ley de Dios se ha olvidado. O sea, todo lo que Jesús nos manda, prácticamente ya en la actualidad ya no se le da importancia, ya todo es un vicio, totalmente un vicio, y ahora los vicios antiguos son virtudes. O sea, empezando desde la parte más elemental, o sea, la unión matrimonial, ya prácticamente no existe. Sí. Y si existe, o sea, ahora el divorcio, la anulación, como se llame, es el pan nuestro de cada día. Ya no se respetan los lineamientos que Jesús dice, en el principio no fue así. La unión, en la finalidad de un matrimonio que era formar una familia, prácticamente también está fuera. Sí. Ya no hay una decisión firme de formar una familia con hijos, educar hijos. O sea, entendiendo que estos hijos deben ser hijos de Dios, no hijos nada más nuestros. Dios nos asoció a su obra creadora de seres humanos, donde el hombre pone la parte natural, la parte corporal, y Dios pondría la parte espiritual. O sea, Dios pone el alma no la heredamos nosotros, el alma la pone Dios.
Y junto con eso, bueno, tendríamos que llegar prácticamente al punto culminante, que es volvernos semejantes a Cristo. O sea, semejante en la forma de actuar, el tenerlo a Él siempre en nosotros. Todo lo que era la familia, o sea, que ahora ya se desnaturalizó, ahora familia le llaman a cualquier tipo de unión. O sea, ya no es la unión natural que va con la finalidad de la procreación. Ahora cualquier unión ya es válida. Digo, qué tremendo. Donde el hijo que debería de ser anhelado ahora es abortado. Ay, sí, qué horror. O sea, y que son millones de abortos los que se cometen, donde prácticamente el renegar ya de Dios abiertamente, con todo este movimiento que no vamos a decir de dónde viene porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero todo este movimiento de rechazo, donde incluso se llega a pedir que se anulen los registros de bautismo en la iglesia, es, aparte de una tremenda, no sé, injusticia para Dios, una locura, es uno tener ni siquiera la menor idea de lo que es un sacramento. Ujú. Pero bueno, dejémoslo, esas son cosas totalmente aparte. ¿Cómo estará Jesús ahorita? Tremendo, Muy de veras triste. tremendo. Y los castigos, los flagelos, vuelvo a repetir, no son para punitivos, no son como un castigo, es como Ujú. un llamado del amor divino que nos dice, cuidado, aquí estoy, véanme, háganme caso, o sea, por favor volteen a verme, salven sus almas, no se condenen. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos rechazando totalmente, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir viendo esto. Ujú. Y esto, como dice usted, es un castigo, pero para conversión y para purificación, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Y sobre todo, pues ahorita que estamos tan interiorizados en nuestras casas, pues ojalá nos sirva para interiorizarnos en nosotros mismos, ¿no? Que es de lo que se trata, no tanto del lugar, sino de nosotros mismos. Bueno, la lectura 391 de julio 3, 1900 dice: Esta mañana, habiendo recibido la comunión, en cuanto vi a mi adorable Jesús, le he dicho: Mi amado Señor, ¿cómo es que mandas tantos castigos? ¿Por qué esta vez no quieres a ningún costo aplacarte? Parece que todos los medios son inútiles. Ni el rogar, ni el decir: Señor, derrama en mí tus amarguras. Ay, no ha sido tu costumbre obrar en este modo. Mientras esto decía, Jesús bendito, interrumpiendo mi hablar, ha respondido: Sin embargo, hija mía, los castigos que estoy mandando son nada aún en comparación de aquellos que están preparados. Por eso no quieras afligirte por esto, porque no son materia de gran aflicción. Mientras esto decía, delante de mí veía a muchas personas infectadas con enfermedades contagiosas que morían por ellas. Curioso, enfermedades contagiosas que morían por ellas. Tenemos en la actualidad, o sea, en el presente, una enfermedad infecciosa que, bueno, de alguna manera está ocasionando muertes, pero sobre todo está ocasionando un temor y un terror tremendo, tremendo, en todo el mundo, en donde lo que se está notando, en vez de un entregarnos a Dios, porque eso es lo que deberíamos hacer, Ujú. donde toda la iglesia jerárquica y seglar que somos nosotros acudiéramos a Dios, ahora lo estamos relegando Ujú. por el temor a la enfermedad. Lo estamos relegando, estamos limitando las misas, estamos limitando la Eucaristía. Qué ciegos de veras somos. Sí. Cuando deberíamos de acercarnos más a Él, es cuando más huimos de Él y, ojo con esto, le achacamos la posible contagio de estas cosas. Pensamos que el acudir a una misa, pensamos que el acudir a recibir a Jesús sacramentado puede ser causa de infectarme. Qué ceguera tan tremenda y qué ofensa para Jesús sería esto. Ujú. Terrible, ¿verdad? A ver, ¿Y termina o seguimos con la no, próxima? seguimos con la otra. Ok, entonces la otra. Aquí hay un comentario
comentario de Mirna López, dice, me doy cuenta ahora con lo que está pasando que creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Tenemos miedo hasta de ser contagiados si lo recibimos a Él en la Eucaristía. Es triste, hasta Así los es. sacerdotes. Hasta los sacerdotes. O sea, bueno, no tiene caso hablar, pero en realidad es cuando debería de salir ese espíritu de entrega, de valentía, de arrojo, de confianza en Dios De fe. y salir adelante. Nuestros ministros deberían de ser los que animaran al pueblo a venir a rogar, a pedir esto. Claro. Sin embargo, ahora nos dicen, no, váyanse. Váyanse, no vengan. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Continuamos con el volumen 7, la lectura 8, marzo 9 de 1906. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, he visto al bendito Jesús y a muchas almas purgantes que Jesucristo mandaba en ayuda de los pueblos, en los cuales parecía que debían suceder muchas desgracias de enfermedades contagiosas, en algún lugar terremotos. Además, ¿quién se suicidaba? ¿Quién se arrojaba en los pozos, en los mares? ¿Y quién mataba a otros? Parecía que el hombre estaba cansado de sí mismo, porque sin Dios no siente la fuerza de continuar la vida. Oh Dios, cuántos castigos y cuántos miles de personas serán víctimas de estos flagelos. Ya lo estamos viviendo. Qué tremendo. Esto de los suicidios de por sí no es entendible a alguien que se suicida. O sea, es un total y absoluto desconocimiento de lo que es Él, de lo que es la vida, de lo que es Dios, en fin, todo. Lo realmente, no sé qué palabra usar, pavoroso, es que haya niños de 4 o 5 años que quieren morir, que se quieren suicidar o se suicidan incluso. Y eso se debe al maltrato. Se debe a la vida de martirio que llevan, ocasionada por sus mismos padres, de abuso infantil, de golpes, de maltrato, de encierros, de hambre, de lo peor. Perdón, ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido, no digo en animales, porque es insultar a los animales. O sea, nos hemos convertido en demonios. Sí. Esa es la palabra. Porque todo esto que está pasando en la actualidad es demoníaco, totalmente demoníaco. O sea, un padre, una madre que lleva a su hijo o a su hija para que lo abuse su padre o su pareja, digo, perdón, pero eso es totalmente terrible. Donde lo único que el niño recibe en vez de cariño son golpes que los queman, que los amarran. Digo, tremendo. ¿Ustedes creen que esto puede quedar impune? No. Cuando Jesús dice en el Evangelio, ay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valiera que le amarraran una cuerda de molino al cuello y lo aventaran a un pozo. O sea, eso es nada. Escandalizar a un niño es nada con lo que ahora se hace con los niños. Entonces creo que es muy lógico, muy justo esto. O sea, para una llamada de atención y decir, ya, basta. Claro, reacciona. Basta, ¿no? O sea, es ilógico todo lo que están haciendo con mis hijos. No con sus hijos de ustedes, con mis hijos. Y ustedes se han vuelto prácticamente pasto de Satanás. O sea, eso es lo que somos. O sea, pasto para el infierno. Y así ahora nos asustamos, nos encerramos en casita, nos alejamos y ¿qué vamos a hacer? Qué tremendo pensar en estos niños que ahora encerrados en casa con estos demonios junto a ellos. Terrible. Dice Lourdes Rojas, realmente cada vez el hombre se aleja más de Dios por conveniencia, porque piensa que eso es ser puritano y no le conviene. Le hemos hecho caso al demonio. O sea, el demonio es, yo digo, esa es mi idea, el demonio es muy inteligente, pero al mismo tiempo es muy tonto.
Inteligente porque usa exactamente el punto que al hombre le duele y lo lleva a hacer lo que él quiere. Si tú haces lo que yo te digo, serás como Dios. Ujú. Si tú haces lo que yo te digo, te voy a dar el mundo entero. Las tentaciones del desierto de Jesús. Sí. Te daré riquezas, te daré todo lo que tú ves. Serás honrado, serás querido, serás, en fin. Pero lo que estamos haciendo es abandonar nuestra verdadera semejanza y nuestra verdadera punto final, que era ser como Dios. O sea, así que por un lado es inteligente, sí, pero por otro lado es muy tonto porque no sabe otra cosa. A lo mejor sí, pero bueno, retiro lo de tonto porque creo que me equivoco. Es muy astuto, sabe exactamente que esa misma mentira sigue funcionando. Y los tontos somos nosotros que seguimos creyendo que eso es real. Sí, se mueve a base de engaños, ¿eh? Así es. Seguimos. Sí. La siguiente es la 11117 de febrero 5, 1916. Dice, continúo mis días muy afligida, especialmente por las amenazas casi continuas por parte de Jesús, que los flagelos se harán mayores. Esta noche he quedado aterrorizada, pues me encontré fuera de mí misma y encontré a mi afligido Jesús. Yo me sentía renacer a nueva vida al verlo, pero ¿qué? Firmeza, ánimo a los pocos buenos. No se separen en nada, no descuiden nada. Serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Solo la fidelidad no los dejará titubear y serán salvos. La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador y querrán tener un Dios por su propia cuenta y satisfacer sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y con todo esto, no logrando su intento, llegarán a las más bajas bestialidades. Todo será terror y pavor. Lo dicho. Sí, lo Seguimos. mismo. Volumen 12, lectura 25, noviembre 2, 1917. Dice Jesús: Ah, hija mía, los flagelos continuarán, los países serán devastados, los despojaré de todo. El pobre y el rico serán una misma cosa. No han querido conocer mis leyes. De la tierra se han hecho un Dios para cada uno, y yo con despojarlos les haré conocer qué cosa es la tierra. Con el fuego la purificaré, porque es tanta la peste que exhala que no puedo tolerarla. Muchos quedarán sepultados en el fuego, y así volveré juiciosa a la tierra. Es necesario, lo requiere la salvación de las almas. Te había dicho desde hace ya mucho tiempo de estos flagelos, y ahora el tiempo ha llegado, pero no del todo aún. Otros males vendrán. Enmendaré la tierra, enmendaré la tierra. Hasta quemar, también lo podríamos tomar espiritualmente. ¿Ese qué? El quemar, El fuego. el fuego que habla de esta lectura. Uh-huh. Okay. Es lo que se habla de esta toma de conciencia, ¿no? O sea, cuando se suceda esta toma de conciencia, que nos veamos tal como somos, tal como nos ve Dios, yo creo que va a ser tremendo para muchos. Y en donde se hará realidad aquello de montes ocúltenos, caigan sobre nosotros, para no ver el rostro airado de Dios, ¿no? En fin. Es como ese fuego que quema por dentro, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. La siguiente es la 1531, junio 21, 1923. Después de esto me he encontrado fuera de mí misma y veía como si debiera venir enfermedades contagiosas, y muchos eran llevados a los lazaretos. Reinaba un espanto general y tantos otros males de nuevo género, pero espero que Jesús quiera aplacarse por los méritos de su preciosísima sangre. ¿Los lazaretos qué son? Los lugares ¿pobres? donde mandaban a los leprosos. Ah, sí, es cierto. Okay. Lectura 20, lectura 43, diciembre 29 de 1926.
Después de esto mi dulce Jesús como relámpago huyó, y yo quería seguirlo, pero con suma amargura mía veía en aquel relámpago que debían venir enfermedades contagiosas que estarán en casi todas las naciones, sin excluir nuestra Italia. Parecía que muchos morían por ellas hasta llegar a despoblar las casas. En algunas naciones atacaba más fuerte el flagelo, pero casi todas serán tocadas. Parece que se dan la mano en ofender al Señor, y nuestro Señor castiga a todos con los mismos flagelos. Pero espero que quiera aplacarse, así los pueblos sufrirán menos. Pero Luisa ya lo estaba viendo, ¿no? Ujú. Por eso, o sea, nuestro Señor le hace ver para anunciar, es la labor profética en donde deberíamos de haber entendido y deberíamos de haber temido llegar a esto, pero No, el mundo no. no. Entonces estamos entrando en este terreno y vuelvo a repetir, no es que ya sea el inicio, probablemente, o sea, un flagelo más, pero de todas maneras, ahora sí creo que el temor se ha apoderado del Del mundo, ¿no? mundo, eso es cierto. Ojalá, o sea, y esto es un deseo, un buen deseo, aunque parece un mal deseo, pero ojalá y el flagelo sea tremendo, tremendo entre toda la población, para ver si así empezamos Ujú. a calmar un poco todas estas ansias, ¿no? Y que el dolor, las pérdidas de tipo moral, o sea, las personas que tendrán el punto de fallecer, si es que hay, nos dejen un grave, grave recuerdo de todo esto y quizá empezamos a voltear nuestra mirada a Dios, ¿no? Claro, ojalá y así sea. Marta Ortiz dice, el escrito de septiembre 25 de 1927, volumen 23, dice, por eso yo te llamo a trabajar junto conmigo en este mi reino. Yo trabajo preparando la tierra, es necesario purificarla, está demasiado sucia. Así Pues sí. es. Gracias, Marta, por su aportación. Ujú, muy sucia. Seguimos con la 1226, noviembre 20 de 1917. Dice, Jesús hará reaparecer la santidad del vivir en su voluntad. Hija mía, a mí no me interesan las ciudades, las grandezas de la tierra, sino me importan las almas, las ciudades, las iglesias y lo demás. Después de destruidas se podrán rehacer. En el diluvio, ¿no destruí yo todo y después no se rehizo de nuevo? Pero las almas, si se pierden, es para siempre. No hay quien me las dé nuevamente. Ah, yo lloro por las almas, por la tierra han desconocido el cielo. Yo destruiré la tierra, haré desaparecer las cosas más bellas que como cadenas atan al hombre. Y yo, Jesús, ¿qué dices? Y él, ánimo, no te abatas, seguiré adelante. Tú ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Así estarás del todo al seguro. Aquí empieza Jesús a dar como un giro a todo A la esto de los divina castigos. voluntad. Por un lado sigue anunciando castigos, sigue anunciando todo lo que va a haber, pero empieza a decir, tú no tengas miedo, Ujú. tú no temas, tú ven conmigo y yo te defiendo, tú estarás al seguro conmigo. Que ese es uno de los puntos principales de esto, de la intención de este programa. No tanto el decir que todo lo que está sucediendo pues, viene de Dios, eso es absoluto, que todo lo que pueda hacer es una moción de decir, paren, o sea, volteen a verme, aquí estoy, sino es de decir, yo soy su refugio. En este momento, nada más en este momento, no es una vacuna, no es un medicamento, no es un refugio, no es encerrados. Eso es parte humana, por lo tanto deficiente y por lo tanto insuficiente. Y lo único que hace todo eso es desconfiar más de Dios, confiando más en nosotros mismos, teniendo más confianza en lo que yo pretendo hacer, quiero hacer y dejo a un lado a Dios.
Ese es un punto importantísimo que nos empieza a mostrar Jesús en estos escritos. Por favor, pongamos mucha atención. No se trata de buscar soluciones por nosotros. No se trata de buscar defendernos por nosotros. No se trata de ver qué es lo mejor para mí, si me quedo, si me voy, si estoy, si me encierro, si no, ¿qué hago? Perdón, cuando un flagelo es universal, no importa dónde estemos. Así que el único refugio es Jesús. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Por favor, seguimos. María Ávila, doctor, pero la mayoría de los más cercanos a la iglesia, incluso sacerdotes, dicen y piensan que todos estos flagelos vienen del demonio. Yo digo que el demonio no, porque también está bajo la voluntad de Dios. Los flagelos vienen de Dios. O sea, eso es absoluto. El demonio nos puede llevar totalmente a flagelos, sí, pero los flagelos que dijimos. El flagelo del abandono de Dios, el flagelo de de no cuidarme de Él, el flagelo del aborto, el flagelo del divorcio, el flagelo de la homosexualidad, el flagelo de todo eso, de todo ese abandono de la ley de Dios. Ese es el flagelo del demonio. Esos son los horrores del demonio. El flagelo de la envidia, el flagelo de la soberbia, el flagelo del crimen, el flagelo del robo, el flagelo de todo. Eso es el demonio. Pero estos flagelos son de Dios. El demonio no tiene capacidad de hacer esto. Claro. No tiene capacidad. El demonio puede provocar enfermedades, sí, pero en individuos, ¿cómo diríamos? Particulares, no en una endémica. No tiene capacidad de crear. Tiene capacidad de engendrar pensamientos malévolos en las personas para que modifiquen determinados organismos que puedan dañar al hombre, pero él no puede crear. Así que no es del demonio, es de Dios. No importa quién lo diga, o sea, es desconfiar de la palabra de Jesús. Enviaré, y ya van 2 o 3 lecturas donde dice enfermedades contagiosas, ¿sí?, que mandará como flagelo. Así es. Y también dice María, también pienso que tal vez esté equivocada, que esto es solo el comienzo de la caída de la Gran Babilonia, que significa la caída de la voluntad humana. No sé si esté mal, doctor. No, está bien. Es lo que decíamos al principio. Sabemos que va a venir una gran tribulación. Eso es absoluto. ¿Será este el inicio o será un flagelo aparte? No sabemos. Hay muchos datos, muchas cosas que nos pueden llevar tanto a una aseguración de que esto es el inicio, y hay otros de que no. Así que lo mejor es estar totalmente abandonados en Dios y que venga lo que Él desee. Y eso nos puede servir no solo de refugio a nosotros, sino de mitigar los flagelos para toda la humanidad, porque es darle a Él lo que Él quiere. Y lo vamos a ir viendo. Volumen 14, lectura 19, abril 6 de 1922. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me hacía ver muchedumbres de pueblos que lloraban, sin techo, en poder de la más grande desolación, ciudades derrumbadas, calles desiertas e inhabitables. No se veía otra cosa que montones de piedras y escombros. Solo un punto quedaba intacto, sin ser tocado por el flagelo. Dios mío, qué pena ver estas cosas y vivir. Yo miraba a mi dulce Jesús, pero Él no quería verme, sino que lloraba amargamente, y con voz entrecortada por el llanto me ha dicho: hija mía, el hombre por la tierra ha olvidado el cielo. Es justo que le venga quitado lo que es tierra y vaya errante sin poder encontrar dónde refugiarse, a fin de que se recuerde que existe el cielo. El hombre por el cuerpo ha olvidado el alma, así que todo al cuerpo, los placeres, las comodidades, las suntuosidades, el lujo y demás, mientras que el alma está en ayunas, privada de todo y en muchos muerta, como si no la tuvieran. Entonces es justo que sea privado el cuerpo, a fin de que se recuerden que tienen un alma.
Pero, oh, cómo es duro el hombre, su dureza me obliga a golpear lo demás. Tal vez bajo los castigos pueda ablandarse. Ese es el punto. En esta lectura, si se fijaron, aparece un nuevo concepto. Luisa veía un punto donde no caían los flagelos. Ujú. La primera impresión es dejarnos llevar hacia el lado material. Y decimos, hay algún lugar en el mundo que no va a ser tocado por los flagelos. Y entonces todos quisiéramos saber dónde es. No, pues sí. No, pues es aquí, o es allá, o es en donde sea, no importa. No se trata de un punto geográfico en donde no habrá flagelos, no es eso, y lo vamos a ver. Ujú. El punto donde no caerán los flagelos es en la divina voluntad. Claro. Todo aquel que se encuentre en la divina voluntad no será tocado por los flagelos, para quitar el miedo, para quitar el temor, para quitar toda esta angustia que nos da el que qué va a ser de nosotros, qué nos va a pasar, qué nos van a hacer. No, estando en la divina voluntad es estar total y absolutamente, con palabras humanas, en el búnker, pero en el búnker divino, no en el Exacto. búnker humano, Espiritual. no en un búnker de hormigón, no en un búnker enterrado 20 metros bajo tierra. No es ese búnker, es el búnker divino donde Dios nos cuidará. Se habla mucho de un rapto que tendrán las criaturas. Es cierto. Un rapto donde las películas cristianas, no católicas, cristianas, hablan de que de repente la persona desaparecerá y queda su ropita muy bien Dobladita. dobladita en la tierra y ellos se van y Jesús se los lleva. Algo así, pero no en sentido material. El rapto es el vivir total y absolutamente abandonados en la divina voluntad, en esa unión total con Jesús. Y ahí no hay nada que nos preocupe, nada que nos alarme, nada que nos suceda. Ese es el rapto. Ojalá y que realmente quisiéramos ser raptados y quisiéramos, si tenemos temor, que bueno, esto sería un modo imperfecto, pero bueno, si tuviéramos temor, deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para no buscar remedios humanos e irnos total y absolutamente a refugiarnos en Él. Y con la plena seguridad de que Él es nuestro baluarte, nuestra defensa. Nada ni nadie nos podrá tocar. Y si nos toca es por voluntad de Él. Y si es voluntad de Él nos va a tocar en un búnker, en un lugar alejado o en donde estemos. Así que, por favor, entendamos que es Dios nuestro baluarte. No es lo que yo puedo hacer. Él es nuestro. Precisamente Leonor Salas dice, ¿es la voluntad permisiva de Dios? Ujú. La Bueno, voluntad querida. permisiva de Dios, bueno, es de los flagelos, sí, Y definitivamente. querida también en este momento. Querida también, o sea, no es problema, pero entendamos que esto de voluntad querida, o sea, y permisiva es todo, no hay Ujú. problema. Ujú. Querida es si Dios realmente estuviera mandando este flagelo. Permisiva si permite que el hombre modifique seres, gérmenes, virus, para que puedan acabar y diezmar a la población. Ujú. Pero de todas maneras es voluntad de Dios, Eso sí. no es voluntad del hombre nada más. Y lo importante es que Él es nuestro refugio. Bueno, la lectura 1321 de octubre 6, 1921 dice: Hija mía, el pecado no solo es feo, sino horrible. Es el punto negro del hombre. Mientras peca, sufre una transformación brutal. Todo lo bello que le he dado se cubre de una fealdad horrible al verse. Y no solamente el sentido que peca, sino todo el hombre corre junto. Así que pecado el pensamiento, el latido, el respiro, el movimiento, el paso. La voluntad ha arrastrado al hombre a un solo punto, y de todo su ser salen densas tinieblas que lo ciegan y un aire venenoso que lo envenena. Todo es negro en torno a él, todo es mortal, y cualquiera que se acerca a él se pone en un estado de peligro, horrible y espantoso. Tal es el hombre en el estado de pecado.
Yo he quedado aterrorizada y Jesús ha continuado. Si horrible es el hombre en el estado de culpa, en el estado de gracia y de obrar el bien es bello. El bien, aunque sea el más pequeño, es el punto luminoso del hombre. Mientras hace el bien, sufre una transformación celestial, angélica y divina. Su buen querer arrastra todo su ser a un solo punto. Ese es el solo punto que en donde no hay castigos. Claro. Su buen querer arrastra todo su ser a un solo punto, que es la voluntad divina. Ese es, no es un lugar geográfico, es un lugar de voluntad divina. Está clarísimo ahí, precisamente. Vámonos abajo. Sí, 18. Continuamos con el volumen 18, lectura 21. Enero 28 de 1926. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros, y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Está hablando del hombre en la divina voluntad. De Adán, ¿Sí? ¿no? Estaba hablando de Adán. Clarísimo. La que sigue es la 2437 de agosto 23, 1928. Sin embargo, tú debes saber que en tanta soledad en la cual me dejaban las criaturas, no quedaba jamás solo. Tenía la compañía de los ángeles, la de mi mamá, que si bien lejana, mi voluntad divina me llevaba su latido y todos sus actos en cortejo en torno a mí, que me hacían compañía, y además, desde entonces, me llevaba a la recién nacida de mi fiat, con todo el grupo de los hijos de mi reino para mi compañía, porque para mi querer divino todos los tiempos son suyos, y tiene virtud de reducirlos a un solo punto para tenerlos en todos los tiempos en acto continuo sin cesar jamás. Volvimos al mismo punto, o sea, al mismo punto. Ajá, el mismo punto del punto. Estamos poniendo algunas lecturas donde Jesús nos habla de ese punto, de un solo punto que es su voluntad. Y lo queremos relacionar, para volver a repetirlo, con ese solo punto que veía Luisa, donde no caían los castigos. No se trata de irnos al cerro, no se trata de irnos a un lugar apartado. O sea, eso lo pensamos en tiempos, incluso lo llegamos a pensar nosotros también, pero definitivamente es un tremendo error. No se trata de ese punto, se trata de el punto de adentro, de espiritual. Es lo mismo que pasa cuando pensamos en el paraíso, que era un lugar geográfico. Resulta que no era un lugar espiritual. Sino era Adán, era el paraíso terrenal, era Adán. Seguimos con el volumen 36, lectura 6, mayo 6 de 1938. Para nosotros todos los siglos son como un solo punto, en el cual todo es nuestro, todo encontramos como en acto. Y por eso yo descendía del cielo como dominador y rey de mis hijos. Me veía cortejado y amado como sabemos amar nosotros mismos, y fue tanto mi amor que los hice quedar concebidos junto conmigo. Estar sin ellos me era imposible. No encontrar a mis hijos que me amasen no lo habría podido tolerar. Por eso hicieron vida junto conmigo en el seno de mi mamá soberana. Nacieron junto conmigo, lloraban junto. Lo que hacía yo, hacían ellos. Un solo punto. Y siempre estamos dentro de Jesús, ¿verdad? Bien, seguimos con la 1466, octubre 9 de 1922, y dice: Y como yo soy un punto solo, que contengo todo, abrazo todo, hago todo, veo tu querer obrante en mí, con mi potencia creadora, que quiere darme todo, corresponderme por todos, y con sumo contento mío lo veo ante mí desde el primer instante en el que hice salir la creación. Y dejando atrás a todos, se pone delante a todos como si fueras la primera creada por mí, en la cual no existe ninguna ruptura de voluntad entre tú y yo. Y más adelante dice: me semejaba en todo, con tal diferencia que yo soy un punto solo. Con esta diferencia, que yo soy un punto solo, y tú, poco a poco,
Conforme obras, piensas, hablas, amas en mi querer, así tomas más lugar y en él formas partos divinos. Tomas más lugar en la medida que tú actúas en mi voluntad, en la medida que tú te adentras en mi voluntad, vas tomando cada vez más parte de este punto solo que soy yo, Claro. de este punto solo que es mi voluntad en mí, de mi querer. Así que ese punto solo se consigue, pero se consigue a través del vivir en la divina voluntad, de la confianza en Él, del abandono en Él, del estar totalmente ajeno a las reflexiones personales y no volver a tener un solo pensamiento para mí, sino todo para Él. Uh-huh. ¿Tienes algo? No. Dice Laura Isabel, ¿qué pasa en una familia donde solo una persona quiere estar en la divina voluntad y el resto no? ¿Cómo se vivirá estas catástrofes? Igual, exactamente igual. O sea, si los demás no quieren, los demás tienen miedo, tienen temor, tienen todo, bueno, pues adelante. O sea, uno cumple con decirles, con insinuarles, con llevarles, con, en fin. Pero si no quieren, bueno, pues el que debe querer es uno. Así que yo creo que se vive exactamente igual. Dice Leticia No Ortiz. es de grupo, es personal. Personal. Leticia Ortiz dice, doctor, también Jesús le dice a Luisa que donde se meditarán las 24 horas serán aplicados o disminuidos los flagelos. Ujú. También tenemos una protección enorme. Claro, así es. O sea, el vivir, el meditar las horas de la pasión, solamente se puede hacer en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Porque para hacerlas y que se logre esto que usted dice, es cierto, pero debe ser con las mismas intenciones de Jesús. Y para hacer esas mismas intenciones se requiere forzosamente vivir en la divina voluntad. Y dice Jessica Cruz, perdonen mi ignorancia, pero ¿qué son las reflexiones personales? Pensar en sí mismo, qué me va a pasar, cómo me defiendo, qué me está pasando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, continuamos, volumen 23, lectura 13, noviembre 6 de 1927. Hija mía, para quien vive o vivirá en mi querer, todos serán como acto primero delante de Dios, porque Él tiene un acto solo, un acto incesante que parte siempre del primer acto, y en virtud de este solo e incesante acto, eleva a todos los actos hechos en él al primer acto suyo. De modo que todos aquellos que vivirán en mi querer se encontrarán en su acto solo. O sea, todas las personas que lleguen a vivir en la divina voluntad estarán puestas en Dios, en ese primer acto de Dios, en donde nos protegerá y donde nadie ni ningún mal podrá entrar. No hay un virus que entre en Dios. Qué bueno. Uh-huh. No tenemos fecha. Hay un punto que es importante. Vamos a empezar a ver esta protección que que Jesús nos ha ido diciendo. Pero sobre todo, ahora es la Virgen la que nos va a proteger. Vamos a ver. Verla. No tengo la fecha, pero dice la Virgen protege. Dice, mi querido Jesús me hacía ver con hechos que la soberana reina descendía del cielo con una majestad indecible y una ternura toda materna, y giraba en medio a las criaturas en todas las naciones, y marcaba a sus hijos queridos, y a aquellos que no debían ser tocados por los flagelos. A quien quiera que tocaba mi mamá celestial, los flagelos no tenían poder sobre de ellos. El dulce Jesús daba el derecho a su mamá de poner a salvo a quien ella quería. Cómo era conmovedor ver girar en todas las partes del mundo a la emperatriz celestial, que los tomaba entre sus manos maternas, se los estrechaba a su pecho, los escondía bajo su manto, a fin de que ningún mal pudiera dañar a aquellos que su materna bondad tenía bajo su custodia, custodiados y defendidos. Oh, si todos pudieran ver con cuánto amor y ternura hacía este oficio de celestial reina, llorarían de consuelo y amarían a aquella que tanto nos ama. Creo que ya se ha leído esta
en estos últimos programas. Ujú. No nos cae de sorpresa esta. Sí, o sea, estamos simplemente repitiendo, pero encajándolo en este tipo de tema, en donde no solo es Jesús, no solo es ese punto solo de la divina voluntad, sino que también tenemos a nuestra Madre Santísima Protectora. que nos está marcando, igual que allá en Egipto, ¿sí? Ujú, claro. O sea que se marcó con la sangre del Cordero, ahora nos está marcando con la divina voluntad. Y esa divina voluntad será un freno contra cualquier flagelo, no importa cómo se llame, ¿no? Ujú. Esta es la Ahora, última. prácticamente no tenemos más que esto, que ahora viene el punto principal, cómo lograr todo esto. Y esto se logra con el abandono en Dios. Vamos a leer algunas Ok. lecturas sobre eso. Muy bien. Dice, en la 358, dice, ¿no sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta? Por eso, abandónate y aquieta tu interior todo en mí, y encontrarás la paz, y encontrando la paz me encontrarás a mí mismo. Perdón, no di la fecha, pero es abril 9 de 1900. Sí, pero esto es también, o sea, De lo es mismo. como el inicio, está en los primeros libros, Ujú, en el libro 3, pero ya empieza a hablar de esa necesidad del abandono, ¿no? claro. Ujú. La siguiente, esa es una lectura, vamos a leerla así rápido, es toda. ¿Toda? Volumen 29, lectura 20, junio 5 de 1931. Ahora, ¿no ha sido todo esto una semejanza de mi vida en tu estado doloroso de humillaciones, de calumnias y desprecios que has pasado? Yo sentía en ti repetirme el clavo del abandono y dispersión de mis apóstoles, al ver a quien tanto habíamos tenido para asistirte, alejarse de ti, y con la voluntad de abandonarte, y viéndote abandonada te veía sola, sola en mis brazos con el clavo del abandono de quien debía sostenerte, y en mi Está dolor... hablando del sacerdote que la dejó. Y en mi dolor decía, mundo malvado, ¿cómo sabes bien repetir las escenas de mi pasión en mis hijos? Y yo ofrecía tu amargura por el triunfo de mi voluntad y para ayuda de aquellos que deberían hacerla conocer. Por eso ánimo en las circunstancias dolorosas de la vida. Pero debes saber que tu Jesús no te abandonará jamás. Yo no sé hacer estas cosas. Mi amor no es de naturaleza voluble, sino firme y constante, y lo que digo con la boca me sale de la vida del corazón. En cambio, las criaturas dicen una cosa y sienten otra en el corazón, mezclan muchos fines humanos, incluso en el hacer amigos. Yo no te abandono. Ujú, claro. O sea, no como el ser humano, que mucho dice, pero poco hace. Cierto. Mucho dice, pero poco hace. ¿Qué? Es una, como decimos así comúnmente nosotros, es una bofetada con guante blanco. Pues sí. Por esto cambian de acuerdo a las circunstancias. Por eso la dispersión de quienes parecía que querían poner la vida en los buenos tiempos y que vilmente huyen en el tiempo de las humillaciones y desprecios, son todos efectos de la voluntad humana. Qué tremendas. Pero duro, ¿verdad? Ella es la verdadera cárcel de la criatura, y es hasta en el arte de saber formar tantas pequeñas estancias, pero todas sin ventanas, porque ella no pretende formar aperturas para recibir el bien de la luz. Por eso las pasiones, las debilidades, el miedo, los temores excesivos, la inconstancia, son tantas estancias oscuras de su cárcel, y que ahora queda obstaculizada por una y ahora por otra, y el miedo la hace temer y alejarse de quien está poniendo la vida por amor suyo. Por el contrario, en quien reina mi voluntad vive en mi morada real, donde hay tanta luz que las penas, las humillaciones, las calumnias no son otra cosa que escalones de triunfos y de gloria, y cumplimiento de obras grandes y divinas. Por eso, en vez de huir del pobre mártir que ha sido arrojado en el polvo por la perversidad humana, se estrecha más a él, esperando con paciencia la hora del nuevo triunfo.
Oh, si en los apóstoles hubiese reinado plenamente mi voluntad, con certeza no habrían oído en una hora en la que yo sentía la necesidad de su presencia. Perdón, yo quiero aquí hacer un parangón con el momento actual. Sí. O sea, esto que pasó allá hace 2000 años, está pasando aquí, ahorita, en este momento. Ante esta persecución ideológica que nos están poniendo, este temor absurdo sobre una infección, o sea, hemos abandonado a Jesús, está sufriendo el abandono. Ya no hay, se han disminuido todas su presencia en la iglesia, se ha disminuido la cantidad de funciones, de eucaristías, se prohíbe casi el recibirlo. ¿Sí? Se hacen recepciones de Eucaristía indignas, o sea, que lo ofenden más que lo alaban. Y sin embargo, nosotros huimos de él. Y quitan Es sacramentos. exactamente lo mismo que pasó en aquel tiempo, está pasando ahora. Ahora no es con los apóstoles, es con nosotros, con los que está pasando. Sí. Terrible. Yo sentía la necesidad de su presencia, de su fidelidad en tantas penas mías. En medio de los enemigos que querían devorarme, yo quería a mis fieles cercanos, porque no hay consuelo mayor que tener un amigo cerca en tiempos de amargura. Yo habría visto en mis queridos apóstoles cercanos a mí los frutos de mis penas. Y oh, cuántos dulces recuerdos se habrían suscitado en mi corazón que me habrían servido de bálsamo a mis intensas amarguras. Mi divina voluntad les habría impedido con su luz el paso para huir de mí. Y entonces se habrían estrechado más a mi alrededor, pero como vivían en la obscura cárcel de la voluntad humana, su mente se oscureció, el corazón se enfrió, el miedo los invadió. En un momento olvidaron todo el bien que habían recibido de mí, y no solo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos. Todo esto son efectos del querer humano que no sabe mantener la unión y solo sabe dispersar en un día el bien que se ha hecho en tantos años, con tantos sacrificios. Por eso, tu único temor sea el de no hacer mi voluntad. Tremenda lectura. Sí, Tremenda cómo se lectura. queja de sus apóstoles y estamos igual. Así es. Seguimos. La que sigue es 12110 de agosto 6, 1919. Nos dice: el verdadero abandono en mí es reposo para el alma y trabajo para mí. Y si el alma está inquieta, significa que no está abandonada en mí. Justa pena para quien quiere vivir en sí misma es la inquietud, haciéndome a mí una gran afrenta y a ella un gran daño. Qué tremendo es vivir en la inquietud. Sí, es horrible. Creo que todos hemos pasado por eso, todos hemos vivido con la inquietud del qué pasará, qué podré hacer, qué sucederá conmigo, qué sucederá con las personas que yo amo. En fin, es una verdadera martirio, es un verdadero martirio. Y eso es por no estar totalmente abandonados en Él, por no tener esa confianza en Él y simplemente por decir, yo necesito actuar porque tengo duda de que Él actúe. Y es la turbación también, ¿no, doctor? Sí, así es. El Padre Dengo dice: Dios los bendiga y los proteja. Dios creó un mundo sano y quiere que sea sano a pesar de haberse enfermado por el pecado. Los únicos que podemos sanear el mundo somos nosotros, apartándonos del pecado y abriéndonos a la divina voluntad. Así es, Padre Dengo, gracias Sí. por eso. Gracias. Muy bien. Dice Jesús, el volumen 13, la lectura 25 de octubre 18 de 1921. Además, la turbación no es otra cosa que falta de abandono en mí. Y yo te quiero tan abandonada en mis brazos que ni siquiera un pensamiento debes tener de ti. Yo pensaré en todo, no temas. Tu Jesús no puede hacer menos que tomar cuidado de ti. Tenerte defendida de todos. Me cuestas mucho, mucho he puesto en ti. Solo yo tengo derechos sobre ti. Entonces, si los derechos son míos, la custodia será toda mía. Por eso estate en paz y no temas.
mucho le hemos costado, no solamente en la redención, o sea, ese sufrimiento, todo lo que Él pasó en la redención, pues es parte de, pero en realidad el punto principal o el mayor trabajo que está teniendo es hacernos vivir en su voluntad. Vamos a terminar estas. Dice, la 1646, febrero 10 de 1924, dice, ahora, para el alma que vive en mi voluntad y no está del todo abandonada en ella, las reflexiones propias, los cuidados de sí mismo, los temores, las turbaciones, no son otra cosa que ventanas, balcones, portones, que se forman en mi voluntad, y que saliendo frecuentemente está obligada a ver y sentir las miserias de la vida humana, y como las miserias son propiedad suya, y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a las miserias que a las riquezas. Entonces no tomará amor ni gustará qué significa vivir en mi querer, y habiéndose formado el portón, un día o el otro se irá para vivir en el miserable tugurio de su voluntad. Mira entonces cómo es necesario el pleno abandono en mí, para vivir en mi voluntad. Ella no tiene necesidad de las miserias de la voluntad humana. La quiere para que viva junto con ella, bella, como la hizo salir de su seno, sin el miserable ajuar que se ha formado en el exilio de la vida. De otra manera habría disparidad que daría dolor a la mía e infelicidad a la voluntad humana. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. ¿Y tú dices que no era necesario escribir sobre esto? Te compadezco, porque tú no ves lo que veo yo. Por eso lo tomas a la ligera. En cambio, en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, y los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la iglesia, transformarán la faz de la tierra. Que ahora entendemos esa urgencia de Jesús de no reflexiones personales, porque las reflexiones personales son puertas, son ventanas donde veo la miseria mía y algo que es innegable, como la miseria es mía, me siento más atraído por la miseria que por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente firmeza en el conocimiento de Dios. Vamos a leer la última, o sea... Es volumen 32, lectura 7 de abril 23 de 1933. Dice Jesús, la virtud del abandono es la virtud más grande. Es comprometer a Dios a que tome el cuidado del abandonado en sus brazos. El abandono dice a Dios, yo no quiero saber nada de mí mismo. Esta mi vida es tuya, no mía, y la tuya es mía. Por eso si quieres obtener todo, si me quieres amar de verdad, vive abandonada en mis brazos, hazme oír el eco de cada instante de mi vida. En tus manos toda me abandono, y yo te llevaré en mis brazos como la más querida de mis hijas. Qué hermoso. Precioso. Pues amigos, El esto es el punto que estamos viviendo. Un punto en donde no deberíamos de poner la atención en lo que está pasando, ni si es un virus, si no me va a dar, si no me va a dar, si me puedo morir, si no me puedo morir. O sea, es un punto en donde deberíamos de estar totalmente enfrentando estos flagelos, pero teniendo como seguridad, como coraza a la divina voluntad. Uh-huh. Ya en la Escritura se nos dice, revístanse con la armadura de Dios. La armadura de Dios ahora es su voluntad, no la nuestra. No es nuestras devociones, no es nuestra forma de quererme acercar a Dios, no es mi amor humano hacia Dios, no son mis prácticas religiosas. La verdadera coraza con la que me debo de recubrir es con la vida divina, con la vida de la divina voluntad. Y eso me dará la plena seguridad de que no hay nada que pueda contra Dios. No hay nada contra Dios.
¿Qué más decir? Hay muchísimos capítulos, lecturas. Yo creo que el próximo programa lo vamos a dedicar a leer alguna que otra lectura, nada más sobre el abandono, la necesidad de ese abandono. Que aunque ya hicimos un programa sobre abandono, pero yo quisiera que quedara más firme este conocimiento, y por eso el próximo programa lo vamos a dedicar a leer sobre abandono. Y por lo pronto, pues no nos queda más que agradecerles, amigos, agradecerle a Marta, a Alejandra Gracias, Marta. y a Gracias, Paris doctor. por toda su cooperación. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, amigos. Gracias por sus comentarios y preguntas, y quedarán pendientes para el miércoles. Hasta luego, amigos. Hasta luego.